Hola a todos y a todas, soy Emilio Calderón, autor malagueño y además nieto de Beleño. Para mí es una satisfacción muy grande que Maite, la impulsora del proyecto Boquerón, pues me haya incluido en esta iniciativa y bueno, pues lo que deseo sobre todo pues es un éxito grande de esta iniciativa, que perdure en el tiempo, que se pueda extender también por toda la Axarquía, incluso por toda la provincia de Málaga. Tengo otros familiares además en la zona de la Axarquía, con lo que me entusiasma, me emociona todo lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, pues desearos sobre todo mucho éxito a todos los participantes, que demostremos los autores malagueños cuánto valemos y qué podemos hacer de cara al exterior. En estas jornadas de literatura infantil y juvenil, pues tengo que señalar que yo durante 10 años me dediqué única y exclusivamente a escribir para pequeños y jóvenes. De manera que siempre desde el principio, desde un inicio, cuando sentí la vocación de convertirme en escritor, pensé en construir la casa, como se suele decir, por los cimientos. Y pensé que esos cimientos me llevaban y me conducían pues, a empezar a escribir para niños primero y luego para adolescentes, para jóvenes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tengo una dilatada carrera con más de 20 títulos a mis espaldas dedicados a este género, y siempre que tengo que hablar de mi obra, digo que yo no sería quien soy sin haber tenido este bagaje, este aprendizaje como escritor de cuentos infantiles y de novelas juveniles. Desde mi punto de vista, la literatura infantil y juvenil tiene una importancia capital en la formación del niño y, en consecuencia, de ese niño que luego se va a convertir en persona adulta, ¿no? Es a través de los libros, de estos primeros libros que caen en nuestras manos cuando somos niños, cuando nos formamos, ¿no? como personas, cuando empezamos a descubrir esos intereses que nos van a llevar por el camino recto de la vida. Yo recuerdo perfectamente, ¿no? Cómo el día que descubrí, por ejemplo, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, pues de pronto me encontré viajando sin tener que levantarme de una silla o de la butaca donde estuviera leyendo, pues me encontré viajando a islas remotas, en paisajes increíblemente maravillosos y exóticos, con personajes que no estaban a mi alcance, que no estaban a mi alrededor. En definitiva, yo encontré en ese libro y en otros muchos posteriormente, encontré que en los libros pasaban cosas que no me pasaban a mí, en mi entorno, en mi casa, en mi barrio, y en consecuencia que el mundo era un lugar muy amplio, muy grande, donde todos tenemos cabida, ¿no? En ese sentido creo que es capital, ¿no? A la hora de formar al ser humano, el tener estas primeras lecturas que te van a conducir por esta senda, ¿no? Del descubrimiento. Luego, por otra parte, la literatura juvenil e infantil, al autor, por lo menos esa es mi experiencia y creo que la vamos a compartir todos los que nos dedicamos a este mundo, bueno, pues nos permite tener un contacto directo con los lectores, no solo con los lectores, sino también con su sinceridad. Algo que no ocurre, por ejemplo, cuando uno se dedica única y exclusivamente a vender libros para adultos, como se suele decir, el libro por impulso. Es decir, que un señor de una determinada edad, una señora, va y compra tu libro en un estante de una librería, pero no tiene un contacto directo contigo como autor, ¿no? Esto no ocurre con la literatura juvenil, y eso, desde mi punto de vista, es una experiencia muy enriquecedora, tanto para el lector, que se encuentra con un autor vivo, por decirlo así, contemporáneo,
y luego también para el propio autor, que encuentra una conexión con los intereses y los gustos de sus lectores, ¿no? Bueno, he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera, ¿no?, de recibir algunos premios literarios de cierto renombre, de cierta importancia, ¿no?, como es el caso del Premio Fernando Lara de novela. He quedado finalista del Premio Planeta, he sido también premiado por una biografía sobre el poeta Vicente Aleixandre, he recibido también un micrófono de plata por mi aportación al mundo de la cultura. Bueno, pues nada de esto lo hubiera obtenido desde luego sin primero haber escrito estas novelas juveniles que me acompañaron, como digo, durante más de 10 años, ¿no? Entre ellas, pues recuerdo con mucho cariño pues, La momia que me amó, Julieta sin Romeo, El último crimen de Pompeya, Continúan los crímenes en Roma. Recientemente pues, he escrito y he publicado, ya en la fase post-pandémica, por decirlo así, un cuento ilustrado que me parece una belleza, que se titula El poeta de Belintonia, ¿no? Es un cuento ilustrado, como digo, por Carmen García Iglesias, y cuyo texto pues, se me ocurrió después de escribir precisamente esta biografía sobre Vicente Aleixandre. El poeta de Belintonia alude precisamente a la casa de Vicente Aleixandre, que se llamaba así, Belintonia, ¿no? Es el nombre con el que es conocida pues, universalmente. Es una casa que tiene un problema, puesto que un problema muy serio, y es que está en fase de destrucción, de abandono, en completo abandono, y no hay ninguna autoridad, ya sea municipal, autonómica o estatal, que declare la casa BIC, que es lo que pretendemos, ¿no?, bien de interés cultural, puesto que allí sucedieron una serie de acontecimientos muy importantes para la poesía española, desde la generación del 27, bueno, pues hasta la muerte del poeta, ya entrados los años 80. Por allí, pues, por ejemplo, en esa casa realizó su primera lectura de poeta en Nueva York, García Lorca, Federico García Lorca. También leyó sus sonetos del amor oscuro, cuyo título se lo recomendó además Vicente Aleixandre. Por esa casa pasó Miguel Hernández, que visitaba a Vicente Aleixandre todos los domingos. Estuvo Neruda. Cuando el propio Miguel Hernández estuvo encarcelado y escribió sus famosas nanas de la cebolla, pues esas nanas de la cebolla se terminaron de cocinar allí también en Belintonia. Belintonia, que, como digo, ahora está abandonada por nuestras autoridades, y entonces yo lo que he querido escribir es un cuento dedicado al mundo infantil, a los niños, a los más pequeños, a través de la figura de un gato. Y bueno, pues este gato nos va a ir presentando una serie de personajes como son el propio Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, a Pablo Neruda, a Miguel Hernández y a Luis Cernuda, fundamentalmente. Va a haber una serie de aventuras a través del gato. Es un gato que al final del cuento, en vez de comer raspas, lo que comen, o se alimenta, mejor dicho, de poemas. Y bueno, pues creo que el resultado es un cuento precioso, muy evocador, y que habla de la necesidad, ¿no?, de preservar lo que son las bases de nuestra cultura, ¿no?, y de nuestra memoria, porque sin memoria, desde luego, no somos nada. Para despedirme de vosotros, pues señalar que no puedo estar presencialmente allí como me hubiera gustado, pues porque tengo la presentación precisamente de mi última novela, que se titula La vida borrada, de Amalia Finisterre. Una historia también que surgió a raíz de la pandemia y que cuenta la historia de una chica valenciana que sufrió un caso sangrante de malos tratos, que me indignó de tal manera y de tal forma, hasta el extremo de que decidí escribir una novela, ¿no?, que reivindicara su memoria, que reivindicara su historia, ¿no? Espero que en el futuro próximo o inmediato, pues, si se vuelven a celebrar estas jornadas el año que viene, pues poder estar allí con todos vosotros, y desde aquí, pues desde mi casa de Madrid, que es donde me encuentro,
pues mandaros un cordial saludo y desearos mucho éxito con todo lo que emprendáis y sobre todo con estas jornadas, ¿no?, de literatura juvenil e infantil.